Gloria a Dios, ¿verdad? Vamos a estar hablando ahora, ¿verdad?, sobre el odres, ¿verdad? Para que entiendan la predicación, vamos a hacer una pequeña introducción, ¿verdad? Y la introducción es esta, ¿verdad? ¿Cuántos saben lo que es un odres? ¿Verdad? Sabemos que un odres, ¿verdad?, en las tierras santas, como decimos los cristianos, ya en Palestina, en Israel, en Judea, todo ya, se acostumbra o se acostumbraba en los tiempos antiguos que aún los profetas, los guerreros, cuando andaban en la guerra, aquellos soldados, los profetas cargaban su vasija o su bolsa de odres, ¿verdad?, hecha de cuero, ¿verdad? Entonces, cuando era un cuero ya viejo, un odres ya viejo, y si le echaban el vino nuevo, el odres ya estaba duro, ya no era elástico, y se reventaba y se perdía, ¿verdad? Pero si le echaban un vino que ya estaba viejo, entonces lo viejo con lo viejo se conservaba, ¿verdad? Entonces, si tú traías un odres nuevo y le echabas vino nuevo, ¿verdad?, el odres se le podía llenar, y a causa de la gran fermentación tan fuerte, ¿verdad?, el vino nuevo estiraba, ¿verdad?, aquí el utensilio, y no se reventaba porque estaba nuevo, por lo tanto estaba elástico. Entonces quédese con esa introducción y vamos a leer la Biblia. Voy a empezar a predicar y van a empezar a entender de lo que yo estoy hablando. Busquen en sus Biblias en Mateo 9:16. Mateo 9:16. Amén. ¿Verdad? Y versículos 17. Amén. Ok, dice así de esta manera, ¿verdad?, hablando Jesús, ¿verdad?, hablando Jesús, diciendo estas palabras tan hermosas. Dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. ¿Por qué? Porque el remiendo, si tú le ponías o le pones una parte nueva, va a estirar a la parte vieja y no va a resistir y la va a romper. Lo mismo pasa con el odres. Por eso que Jesús ponía estos ejemplos, ¿verdad?, ejemplos en los cuales eran demasiado calcables para los judíos, porque ellos vivían de esa manera. Usaban mucho el odres, ¿verdad? Y como había mucha gente pobre, pues claro que ponía remiendos a sus trapitos, ¿verdad? Pero luego el 17, donde queremos llegar a un ejemplo que también está hermoso eso del parche, ¿verdad?, por decirlo así. Pero donde dice el 17, dice: ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres viejos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. En odres nuevos. ¿Qué dice? Odres viejos. Digo que dice, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Ajá. Bueno, ahí estamos viendo. Amén. Ahora acabamos de leer esto, pero ya sabemos a lo que se refería Jesús, ¿verdad? Sabemos por qué Jesús dijo, ¿verdad? Sabemos por qué. Si echaban en aquel tiempo, aún nosotros, en un odres viejo, poníamos vino nuevo, como no era elástico, ya estaba, el cuero estaba duro, ¿verdad? Ya no era elástico, se reventaba. Por eso Jesús estaba hablando aquí esos ejemplos
¿verdad? Ese es un término literal para hacer entender al pueblo, porque al hablarles del odres y hablarles del remiendo, ellos entendían a lo literal, ¿verdad que sí? Amén. Pero muchas veces Jesús hablaba en parábolas, ¿verdad? Pero en sí quien entendía las parábolas eran los discípulos, eran los verdaderos hijos de Dios, los seguidores. Entendían lo que en realidad era. Ellos entendían lo profundo, pero los que no, nomás entendían, no, pues sí, sí es cierto, un odre, si le echamos vino nuevo a un odre viejo, claro que lo va a reventar, porque pues, está tieso, pero hasta ahí. Pero el verdadero hijo de Dios no, él se iba más para allá y sabía lo que estaba refiriéndose a Jesús, y eso es lo que les quiero hablar ahora, ¿verdad? Aquí está hablando de nosotros, ¿verdad? Los cristianos, y está hablando de los judíos, ¿sí me entienden? Que estaban viviendo bajo la ley, ¿sí me entienden? Pero no la cumplían, no la podían detener, porque sus cuerpos estaban como un odres viejo, no tenían manera para estirarse, porque su entendimiento no les daba para entender, porque el Espíritu Santo no estaba con ellos. ¿Por qué? Porque no era gente que se sometía. Por eso cuando Jesús les empieza a hablar en otra ocasión, en el libro de San Juan, y les empieza a dar palabra, y se empiezan a ir, y viendo el Señor que se empiezan a ir, cuando el Señor les empieza a decir que su palabra era palabra espiritual, ¿verdad? Y cuando le dijo que tenían que comer su carne, ¿verdad? Tenían que beber de su sangre y de su carne, no entendían, decían, ¿cómo vamos a tomar nosotros de su sangre y comer de su carne? Y se empiezan a ir porque eran odres viejos. No entendían, no se expandía, no se alcanzaba a expandir su espíritu humano para entender el vino del Espíritu Santo. No entendían la palabra espiritual. Jesús de eso estaba hablando. Estaban siendo considerados como odres viejos, que no tienen una mente amplia en el espíritu, que no entendían y se empezaban a ir. El Señor, viendo eso, le dice a los apóstoles, vosotros también os queréis ir. Pedro dice, Señor, ¿a dónde iremos? Si tú tienes palabras de vida. Pedro representaba al odres nuevo, que estaba preparado para recibir palabra recién traída del cielo. ¿Sí me entienden? Hay mucha gente que no puedes tú profundizarte en la palabra, mi hermano Vicente, mi hermano Juan. No se les puede profundizar a uno porque sienten que la cabeza les va a reventar, porque no tienen elasticidad, no son elásticos en el Espíritu Santo y se quedan atrancados. Se atrancan y no tienen el discernimiento porque no tienen al Espíritu Santo. ¿Y saben por qué? Porque no tienen esa hambre de buscarlo. Se conforman con decir soy cristiano, pero hasta ahí. No son elásticos en el Espíritu Santo. Cuando eres elástico, tú agarras una rubber band, una liga nueva, y estira, está elástica. Pero deja esa liga 2 años alzada y luego agárrala y jálala, ¿qué va a pasar? Se revienta porque se puso dura, vieja, y se revienta, ya no resiste más, ya no alcanza para más. Así son los cristianos que se cierran a lo espiritual, que no entienden lo espiritual, se cierran, que si siguen oyendo una predicación espiritual en la radio, en la televisión, en el internet, mejor lo apagan porque no entienden. No son elásticos en el espíritu porque están acostumbrados a lo que aprendieron hace años y no quieren aprender más. Se quedaron en lo viejo, no quisieron aumentar su sabiduría y se quedaron, sienten que la cabeza les va a estallar y apágame esa radio, apágame esa televisión. No son elásticos, no están entendiendo la palabra de Dios, y a eso se refería a Jesús. Para que nosotros entiendamos la palabra de Jesús, tenemos que ser elásticos, tenemos que estar prestos para el Espíritu, ¿verdad? Para que nuestro cuerpo sea lleno, a lo cual el cuerpo era tipología, ¿verdad? Porque se compara con el odres. Por eso cuando tú te conviertes a Cristo, ¿qué dice la palabra? Que ya somos nuevas criaturas, nuevos odres. O sea, ya eres elástico, ya no eres aquel que no oyó palabra de Dios y se quedó con ella y él quiso saber más que con esa y ni quiso aumentar su sabiduría. No,
No te estoy diciendo yo que te olvides de lo que aprendiste, no. Que lo expandas, que aprendas más, que des lugar a aprender más. Pero ¿cómo vamos a aprender más? Siendo elásticos en el espíritu, escudriñando la Biblia. Amén. No que confundir con leer, dije escudriñar. Una cosa es leer, un perico puede leerla, un perico. Que alguien enseñe todo un versículo y le ponen el versículo y parece que el perico lo está leyendo, pero no sabe ni lo que está leyendo, no se está expandiendo, porque eso no es viejo. Nosotros tenemos que ser abiertos de espíritu para entender la bendita palabra de Dios. Entonces, ¿cómo debemos hacer? ¿Cómo un odres qué? Nuevo. El odres nuevo siempre está presto para lo nuevo. Es decir, ahora es domingo y recibiste del Espíritu Santo, y al siguiente día no vas a decir, pues ya fui lleno del Espíritu Santo ayer domingo, ahora ir de cotorreo, ahora voy a ir a cotorrear, y para el otro domingo otra vez. No, tú tienes que seguirte expandiendo. Expándete el lunes, expándete el martes, y expándete el miércoles, y expándete el jueves, y expándete el viernes. Expándete todos los días. Todos los días recibe vino nuevo de Dios. Todos los días recibe, porque desde que tú te convertiste en Cristo, dejaste de ser odres viejo. Porque cuando eras odres viejo, hasta te dolía la cabeza cuando venía un cristiano a hablarte de Dios. No querías oírlo porque era odres viejo. Sentías que explotabas de coraje y decías no querías. Tú no querías seguirlo oyendo. Pero cuando tú viniste a los pies de Cristo, nueva criatura es. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. He aquí, todas las cosas viejas ya pasaron. Entonces tú ya vienes a ser un odres nuevo, ¿verdad? Entonces, como estábamos diciendo, antes de venir a Cristo éramos odres viejos. El odres viejo, ¿verdad?, no resiste lo nuevo porque explota, porque está duro. Pero el odres nuevo es elástico. ¿Sí me entienden? Por lo tanto, si tú te llenas del Espíritu Santo en esta predicación, no te conformes. Al siguiente día, como odres nuevo, tú eres elástico. Al siguiente día dice, Señor, yo tengo lugar para más. Y llénate de tu Señor, llénate de ese vino, llénate de ese Espíritu Santo dentro de ti. Llénate de Él, estírate, ensánchate en el Espíritu. Y vas a ver tú la diferencia de vida que vas a tener en Dios. Vas a ser un hombre totalmente diferente, ¿verdad?, a como eras cuando no tenías a Cristo. Siempre y cuando aceptes que eres nuevo, que eres una nueva criatura, que has nacido de nuevo. ¿Sí me entienden? Que has nacido de nuevo en el Señor y te sigues expandiendo y expandiendo y expandiendo. Tenemos que irnos expandiendo, mis hermanos. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. ¿Verdad que sí? Por eso es que en el libro de Job, fíjense lo que dice. Y váyanse a Job 32. Job 32, 17. ¿Verdad? En adelante, luego de 32, 17. Dice, ¿verdad? Amén. Dice, por eso yo también responderé mi parte. También yo declararé mi juicio. Porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí, hablando Job. Dice, de cierto mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos.